Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clark, que les está muy contento de estar con ustedes. Otro miércoles de oración, así como estudio profundo de la palabra de Dios. Si usted nos está viendo por primera vez en las redes sociales, suscríbase a nuestros programas en YouTube. Tenemos más de 700 videos para la gloria de Dios con la sana doctrina. No queremos engrandecernos ni este ministerio ni esta iglesia, queremos agradecer a aquel que ya está arriba, a nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que hacemos es para glorificar su santo nombre. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad, por esta palabra de gloria, de milagros, para que sean palabras tuyas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si usted nos está viendo también en las redes sociales, tenemos una carpeta ya hecha, ya lista, de los 7 misterios de la Biblia, la introducción y los 7 misterios de la Biblia, que hablamos una hora de cada uno de esos misterios muy profundos. Lo recomendamos que usted lo estudie, especialmente si usted es iglesia, porque una de las características más importantes del verdadero cristiano, aquí pusimos al hermano Juan Pérez en la pizarra que nos ayuda en nuestros estudios didácticos, es el conocimiento. ¿El conocimiento a qué? A la doctrina, a la sana doctrina, a las ordenanzas, pero también a los misterios, ¿va? Tú no puedes decir que eres iglesia y no desconoces los misterios de Dios. Entonces es muy importante que tú, si eres una verdadera iglesia, eres hijo de Dios, tú sabes los misterios. Por eso son misterios, porque estaban antes ocultos, ¿verdad? Y los profetas supieron un poquito. Vamos a ver alguno que otro, como Isaías, que tuvo una pajita, un pedacito que Dios le dio para que profetizara, pero no entendía. Pero realmente el conocimiento es muy importante, que tú conozcas los misterios, porque la verdadera iglesia se caracteriza que conoce los misterios a la perfección y los atesora, ¿verdad? Porque son partes de su doctrina. Entonces este capítulo ya tenemos los 7 misterios en nuestra librería cibernética, como les dije, la introducción, pero este se llama la conclusión, porque hay una conclusión escatológica, teológica, muy importante, que estos 7 misterios hacen uno. Otra vez, hay un misterio más importante que estos 7 misterios hacen uno. Entonces lo vamos a ver en esta conclusión de misterios. Y el primer misterio se llama el misterio de la piedad. Bueno, ¿qué es piedad? Piedad muchas veces los hispanos lo usamos mal, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ten piedad de mí, ten piedad, Señor, ten piedad de mi hermano. Es una manera errónea. Piedad significa etimológicamente cercanía a Dios, que Dios está muy cerca de ti. Entonces, por eso se llama el misterio de la piedad, porque Cristo vino a la tierra. Más cerquita no pudo estar, bajó desde el tercer cielo, estuvo en la tierra, ¿verdad? El mismo Dios se despojó y vino a la tierra. Vamos a ver 1 Timoteo 3:16, versículo principal. Vamos a poner el versículo principal. No, 1 Timoteo 3:16, vamos a dejarlo así. Apúntenlo si usted está en su hogar, y dice: sin controversia, o sea que sin discusión, que nadie puede decir otra cosa, que nadie puede decir algo fuera de contexto, o nadie puede refutar. Esto es lo más importante, dice sin controversia. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Dios fue manifestado en la carne. Entonces este misterio nos dice que Jesús, ¿quién es? Jesús es Dios. Dios manifestado en la carne, ¿verdad? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dice, visto por los ángeles. ¿Por qué? Porque aquí en el Antiguo Testamento, aquí está en el Nuevo Testamento, aquí en el Antiguo Testamento, Dios era Espíritu, ¿verdad? Nos dice el Antiguo Testamento que Dios es el Espíritu, que Dios es el Espíritu, Dios es el Espíritu, Dios es el Espíritu. Entonces los ángeles jamás habían visto a Dios. Jamás habían visto a Dios. Y cuando Moisés vio a Dios, realmente no vio a Dios, ¿a quién vio? A Jesucristo. Es una crisofonía, se le llama. No vio a Dios, vio una crisofonía.
Entonces, realmente en el Antiguo Testamento, como nunca lo habían visto, cuando nació con María, María lo tuvo, fue el vaso, el instrumento, María lo tuvo en un pequeño pesebre, que es la representación del trono de Dios. Tenemos un programa que significa el pesebre, el trono de Dios, si usted no lo sabe. Y por primera vez los ángeles vieron a Dios en un pequeño bebé. ¿Saben cuáles fueron las palabras de los ángeles? Dijeron, oh my God. Nunca habíamos visto a Dios y ahora está en un pequeño bebé, el creador de todo el universo, de las estrellas, todo. Está en ese pequeño bebé. Imagínense los ángeles. Yo creo que los ángeles hasta se volvieron locos, va, de ver a Dios en forma humana, va, en un recipiente. Y dice Tito 2.13, vamos muy rápido. Tito 2.13, quiero que tú pongas mucha atención porque aquí vamos a usar un poco de hermenáutica, estamos estudiando hermenáutica. Tito 2.13 dice, esperando aquella esperanza, bienaventuranza y la gloriosa venida del gran Dios. Y esperando aquella esperanza y bienaventuranza, y la grandiosa venida del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Ahí Pablo está diciendo a Tito de ¿quién es Dios? Si ustedes se fijan en la hermenáutica, no está diciendo, no está hablando del Padre, el Hijo, está hablando de Jesús es Dios, ¿va? Pedro, ¿va? Segunda de Pedro, ¿va? ¿Qué dice Pedro? Segunda de Pedro 1:1. Dice cómo Pedro ya fue lleno del conocimiento, ¿va? En Pentecostés él fue lleno del conocimiento. Entonces al ser lleno del conocimiento de Dios en Pentecostés, él sabía que Jesucristo era Dios. Y dice, 1 Pedro 1:1, dice Simón Pedro, ¿va? Siervo y apóstol de Jesucristo. A mí me gusta mucho cómo empieza aquí Pedro, porque fíjense, aquí no dice yo soy el apóstol fulano de tal. ¿Qué dice primero? Primero dice que es un esclavo. Dice, yo siervo. Se diga, yo servidor. Dice, yo Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado la fe igualmente preciosa con nosotros por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dios y Salvador. Cuando tiene la Y, pongan mucha atención, le voy a enseñar algo de hermenáutica. ¿Cómo se llama esta letra? Y. ¿Por qué se llama Y? Porque es de Grecia. Y quiere decir que es la misma persona. Dios, Jesucristo. ¿Verdad? El mismo Dios, ¿va? Dice Pedro, ¿va? Nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Vemos Juan 1:1, va, en el principio era la palabra era Él y todo creó las cosas Él, ¿verdad? Vamos a ver algo en el Antiguo Testamento que a Isaías le dio una probadita. Isaías 9, ¿verdad? Isaías 9 cuando profetiza del Mesías. Isaías 9. Isaías 9, versículo 6. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamase su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo se iba a llamar ese bebé? Dios eterno. En Apocalipsis dice en la revelación que Él es el Todopoderoso, ¿verdad? También. Mateo 1:23, ¿verdad? Mateo 1:23, los evangelios sinópticos, Mateo 1:23. Nos dice la palabra de Dios, dice, he aquí una virgen concebirá y parirá un niño y llamarán su nombre Emmanuel. ¿Cómo? Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Dios. Yo una vez cuando empecé en los caminos de Dios, empecé a estudiar teología, dije, ¿y por qué le pusieron Jesús? Dijeron que le llamaran Emmanuel, pero no, se refiere a que Emmanuel, que Dios iba a estar con nosotros, ¿va? Entonces se fija cómo está eso. Entonces Dios con nosotros, ¿verdad? ¿Qué dijo Tomás, verdad? Tenemos una predicación, ¿verdad? Que vimos
En Tomás, Juan 20, 28, Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, ¿va? Lo reconoció el mismo Tomás porque entró el Espíritu Santo, reconoció que era el mismo Dios, ¿verdad? Segundo misterio, Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. En nosotros. Aquí lo vamos a cambiar de color para que se vea bien. Es muy importante ese misterio. Cristo en nosotros, ¿verdad? Y para eso vamos a ver Cristo en nosotros, Colosenses 1, 25 al 27. Colosenses 1, 25 al 27 nos dice, de lo cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios. Entonces, ¿existen las dispensaciones o no? Sí, ¿va? La cual me es dada por vosotros para que se cumpla la palabra de Dios, a saber, el misterio. ¿Y qué dice aquí? Grande es el misterio de la piedad. Y este otro misterio, que he estado escondido de los siglos, de las generaciones hasta ahora ha sido manifestado a, fíjese bien, ¿a quién está manifestado? A sus santos nada más. Por eso muchos no saben que Jesús es Dios, no saben que Cristo está en nosotros, a sus santos, ¿verdad? 27, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Aquí vamos a poner vosotros, ¿verdad? Dice la Biblia vosotros, no nosotros. Vosotros. Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. ¿Qué es Cristo en vosotros? La esperanza de gloria. Cuando el verdadero cristiano sabe que Jesús es Dios y sabe que el Espíritu Santo lo sella, ¿ah? Vamos a ponerle al hermano Juan Pérez, lo sella el Espíritu Santo. Dice en Efesios 1:13, porque has creído a la verdad, el Evangelio de gloria, fuiste sellado con el Espíritu Santo en la promesa, ¿ah? Aquí le ponemos ES, ¿ah? Espíritu Santo. Y al ser sellado, el hermano Juan Pérez sabe que Cristo está dentro de él y no se le va a salir. Porque dice Efesios 1:13, hemos sido sellados. La palabra sellados en griego quiere decir herméticamente. ¿Ha dado cuenta con usted, si sabe, pone un frasco de vidrio a calentar con agua y le echa usted unos frijolitos, algo les echa así y ya cuando está caliente el frasco está sellado, ya se selló, entonces ahí no se mete ningún espíritu, ni se sale ningún espíritu, ahí está ya sellado, ya sellado, dice 1 Juan 4:4, que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen, no, me falló aquí. Esa es la otra. 2 Timoteo 1:14. 2 Timoteo 1:14. Ese es el otro misterio. 2 Timoteo 1:14. 2 Timoteo 1:14 nos dice la palabra de Dios. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Guarda el buen depósito del Espíritu Santo que mora en. ¿Dónde está la morada? Por eso dice la Biblia que el hermano Juan Pérez, su cuerpo es, ¿qué es? El templo y morada ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ya no hay templos, ya dice, mucha gente dice, vamos al templo, eso es erróneo, no, vamos al santuario a reunirnos como iglesia, porque el templo ahora somos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué la gente hace falsos templos? Para decir que este aquí arriba es más santo, que las cortinitas púrpuras son más santos, que aquí nada más se suben los santos, pero eso es pura mentira. El templo somos nosotros, Aquí se llama podio, no se llama lugar santísimo, se llama podio. El lugar santísimo ya se lo llevó Cristo al cielo. Y dice la Biblia, ¿verdad? Dice Cristo en nosotros, Efesios 2:22 nos dice la Biblia, sujeto
y sujetó todas las cosas debajo de sus pies y dióle por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo y la plenitud de aquella que se hinchen todas las cosas, ¿verdad? Estamos con él. Ya leímos 2.22, Efesios 2.22, ya lo leímos. 1.13, ya vamos a leerlo, el cual esperáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, el cual también desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. 14, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención, la posesión comprada para la alabanza de su gloria. La posesión comprada, ¿verdad? ¿Qué es la compración? ¿Qué es la posesión comprada? Bueno, que el cuerpo de Juan Pérez y el espíritu, ya tiene espíritu Juan Pérez, porque cuando el Espíritu Santo entra ahí, revive el espíritu, entonces el cuerpo son de Dios, pero también son de Juan Pérez. Esa es la posesión comprada. 1 Corintios capítulo 6, los últimos versículos, nos dice la posesión comprada, la posesión adquirida, se llama posesión comprada o posesión adquirida, ¿verdad? Entonces ya vimos eso, ya vimos cuál es el siguiente misterio, ¿verdad? Cristo y la iglesia. ¿Qué quiere decir que Cristo? Aquí quiere decir el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Espíritu Santo en nosotros. Aquí que el otro misterio, que la iglesia es la novia o la prometida. Cristo y la iglesia, Jesús es la cabeza, dice Colosenses 2.10, estamos completos en él, ¿verdad? Juan 14.23, que dice la palabra de Dios, Juan 14.23. Juan 14.23 nos dice: y respondió Jesús y dijo, si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendré a él, y haremos con él morada. Vamos a tener un día las bodas del Cordero, haremos con él morada, seremos uno solo. Cuando el Espíritu Santo entra en el hermano Juan Pérez, se amalgama su alma, ¿verdad? Porque el hermano Juan Pérez tiene alma, espíritu y cuerpo, ¿va? ¿Por qué? Porque ya el espíritu ha sido redimido. Primero Corintios 11.13, vámonos más rápido, ¿va? 1 Corintios 11.13. Ya acabamos de ver Corintios, ¿va? Si los puede buscar en el programa, en las redes sociales, ya tenemos la carpeta de Corintios completa, 1 Corintios 1.13. Le recomendamos el capítulo 15, que es el más importante para toda la iglesia. 1 Corintios 11.3. Nos dice la palabra de Dios: mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo, ¿va? Cristo es la iglesia, Cristo, el diseño de Dios, ¿va? Que Cristo es cabeza de la iglesia, Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer, y nadie puede romper el orden de Dios. Por eso mucha gente está revelado a quién. Entonces, si alguien dice, si alguien cree en matriarcado, pues no es un santo. Si yo tengo una pastora, yo no soy santo. ¿Por qué? Porque no sabe el diseño de Dios de Cristo en nosotros. No lo sabe. ¿Por qué? Porque es un misterio únicamente para los santos de la iglesia. ¿Se fija? Qué bonito la palabra de Dios. ¿Ah? Colosenses 1.18, Colosenses 1.18 dice la palabra de Dios. Colosenses 1.18 dice: y él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, la cual es el principio y el primogénito de todos los muertos, para que todo tenga él la preeminencia, ¿verdad? Para que todo él tenga la preeminencia. Siguiente misterio: rapto, arrebatamiento, ¿va? ¿Se fija? ¿Aquí qué va a pasar?
Aquí Dios nos va a glorificar, ¿verdad? Es el día de Cristo. El día de Cristo nos va a arrebatar, nos va a llevar para casarnos con Él, para estar para siempre con Él. Entonces el rapto, imagínense, es un misterio para los santos, para la iglesia. Porque hay muchos que dicen que el rapto no existe. Que el rapto lo empezaron a predicar hace 200 años. Eso es mentira, ponte a estudiar. Desde los padres de la iglesia, otros, ya hay libros que comprueban que los verdaderos cristianos siempre han predicado el rapto. Entonces, el rapto, vamos a ser arrebatados algún día. Ahora sí vamos a leer el rapto, ¿va? 1 Corintios 15, donde se encuentra nuestro glorioso evangelio. 15, del 51 al 58. Nos dice la palabra de Dios: he aquí un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos cambiados. Ahí todos vamos a ser cambiados, quiero que sepa. Los santos vamos a tener un cuerpo glorioso y los otros se van a quedar aquí en la tierra y les van a dar un cuerpo para sufrir en el infierno. Todos vamos a ser cambiados. Dice, todos vamos a ser cambiados. 52, en un momento en abrir de ojo y al final de la trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Porque es menester que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto moral fuere vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: tragada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Empero el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas les doy gracias a Dios que nos dio la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes tienen su Biblia, subraya el 57. Mas Dios le doy gracias a Dios que nos dio nuestra victoria en Jesucristo. Entonces, cuando te enseñan Apocalipsis, te enseñan otras iglesias, dice, el que venciere se va al cielo. Yo ya vencí, el misterio me dice que yo ya vencí. Tengo peace of mind, como dicen los americanos. Tengo paz en mi mente porque sé que me voy a ir al cielo. Yo veo trueno, relampagueo, me voy a ir al cielo. Eso me da una seguridad eterna. El conocimiento de los misterios, el conocimiento de Dios, la eterna salvación. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que vuestro trabajo el Señor no será en vano, porque vamos a tener premios, 5 coronas, habla la Biblia, 5 coronas, tenemos un video de las 5 coronas, búsquenlo en YouTube, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses nos habla el rapto, capítulo 4, ¿verdad? Del versículo 13 en adelante dice: pero hermanos, quiero que no leáis acerca de los que duermen, para que no entristecáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué Pablo les dice a los tesalonicenses eso? Porque había llegado un falso maestro que les había dicho que ya se les había pasado el tren. Dice, ya se les fue el rapto, ustedes están aquí, ya ves, les dije que tenemos que judaizar y hacer la ley. Dice, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él y los que durmieron en Jesús. 15, por lo cual os decimos que por palabra del Señor que nosotros que vivimos y que hemos quedado hasta la venida del Señor, seremos delanteros a los que durmieron, porque el Señor mismo proclamó y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos de Cristo resucitarán primero, después nosotros que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados de las nubes al recibir el Señor en el aire y estaremos con Él siempre, con el Señor. Por lo tanto, consolados los unos con otros en esta palabra, y que ya no te chamaquen, ¿verdad? Que ya se te pasó el tren, que ya te pasó esto, el otro, ¿verdad? Fíjense bien, Primera Tesalonicenses 1:10, Primera Tesalonicenses 1:10, ¿verdad? Déjenme ver. Primera Tesalonicenses 1:10. No, déjenme leer, segunda. Primera Tesalonicenses 1:10. Aquí dice que es esperar
a su Hijo del cielo, el cual Él resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Ajá, es ese. Ponga mucha atención y subrayo, es una joya de la Escritura. Esperar al Hijo del cielo, el cual resucitó de los muertos, gracias hermano, Jesús, el cual nos libra de la ira que ha de venir. Nos libra de la ira que ha de venir. Ese es muy importantísimo porque muchos dicen, no, que la iglesia va a pasar la tribulación. 1 Tesalonicenses 1:10, Dios no nos va a dejar pasar la tribulación. Dios, ¿por qué? ¿Cómo a la novia la van a sangolotear? Es ilógico, Dios nos va a guardar como Noé guardó a Noé en la arca, ¿verdad? Es muy importante que tú lo aprendas así y lo subrayes porque es una joya de la Escritura. Juan 14, ¿verdad? Donde se encuentra Juan 14:6, Juan 14, uno de los capítulos importantes de la Biblia de Jesús. Juan 14, del 1 al 3, ahí Jesús nos habla del rapto también. 14, del 1 al 3 nos habla Jesús del rapto. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay, no dice moradas, dice mansiones. Ay, si no fuera o si hubiera, yo he dicho, yo voy a aparejar el lugar para vosotros. Y si me fuere, yo aparejaré el lugar y vendré otra vez y los tomaré a sí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús nos dice también del rapto. ¿Se diga? Jesús nos habla también del rapto. Apocalipsis 3:10. Dice en la Biblia, Apocalipsis 3:10, ¿verdad? Dice, porque has guardado mi palabra de paciencia, yo también te guardaré para la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo para probar a los que moran en la tierra. Por eso en el capítulo 3, Juan ha raptado al cielo para enseñar el rapto de la iglesia. ¿Se diga? Dice, porque has guardado mi palabra de paciencia, yo también te guardaré a la hora de la tentación. La hora de la tentación es la tribulación, que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. ¿No? Porque has guardado mi palabra de paciencia. Siguiente, iniquidad. El misterio de la iniquidad es el Satanás, ¿verdad? Vamos a ver el misterio de la iniquidad. 1 Juan habla mucho de eso, 1 Juan 2, 1 Juan 2:2 dice, y esa es la propiciación de nuestros pecados, que no solamente que por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. No, 2:19, del 18 en adelante creo que está. Okay. Hijitos, ya es la postrera hora, 18, 1 Juan 2:18. Hijitos, ya es la postrera hora, como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir. También al presente han comenzado a hacer muchos anticristos, por lo cual sabemos que la postrería hora está. Ellos salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, como si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido de nosotros. Aquí habla dos cosas de anticristos vamos a poner anticristos con ese, que siempre ha habido anticristos. El primer anticristo en la Biblia, el que hizo la torre de Babel, Nero, el que era cazador de almas, Hitler, Nerón, todos los malos, Chávez, todo el que le caiga gordo, todos esos son anticristos, los que hacen el mal, maquilan el mal, hacen el mal. Fidel Castro, todos esos, ¿verdad? Entonces, esos son anticristos con ese, pero el anticristo va a ser el misterio de la iniquidad, que va a ser el propio Satanás en un cuerpo, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver de 2 de Tesalonicenses, ahí se encuentra ese misterio, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 adelante dice, os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual el recogimiento a Él, ¿verdad? La reunión, que no seas conmovidos presentemente en vuestra mente, ni seas conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, por nosotros, como que el día de Cristo, no es el día del Señor,
¿Cuándo es el día de Cristo? Cuando nos va a llevar para las nubes, ¿verdad? Estuviese ya cerca, no se engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes llegue la apostasía. ¿Ya llegó la apostasía aquí? Ya. Sí. La apostasía está en todos lados. Hasta cuando voy allá al Taco Chap, ahí dice apostasía, ya los nachos, burritos, tacos, apostasía, porque ya hasta debajo de tu cama hay apostasía, porque no predican la sana doctrina, no predican el evangelio, no predican al verdadero Dios, predican a otro Dios falso, predican un Dios de que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Ay, Dios va a arreglar tu matrimonio, tus hijos, tu familia. Quiero que sepas que Dios no vino a cumplir tu propósito, eso es mentira. Él vino a salvarte del fuego eterno. A eso vino Dios. No a quitarte tu alcoholismo, a restaurar tu matrimonio. Válgame Dios, vino a morir en la cruz para salvarme en mi divorcio. No, vino a salvarlos del fuego eterno. Ese es el verdadero Dios pero ese no produce dinero en las iglesias, sino lo predican. Predica que todo va a estar bien. Hasta cámbianle la vocecita. Todo va a estar bien. Para que digan, ay, qué bonito habló el pastor. ¿verdad? Entonces, ponga mucha atención. Dice, el día de Cristo estuviese cerca. Versículo 2, 1 Tesalonicenses 2:3. No os engañéis de ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía, y se ha revelado el hombre de pecado y el hijo de perdición. Aquí vemos dos personajes, ¿verdad? Hombre de pecado y el hijo de perdición. Y el hijo de perdición. ¿Quiénes esos? Son dos personajes diferentes. Satanás los va a usar. El hijo del pecado es el último anticristo. Es el último anticristo. Y el hijo de perdición ya es Satanás en persona. Que toma un cuerpo, imita la resurrección, imita que él vive. Muchos dicen, muchos estudiosos, muchos eruditos, tenemos un programa de Judas Iscariote que toma el cuerpo de Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote, el mismo Jesús lo llama hijo de perdición, y Judas Iscariote no es mandado al infierno, es mandado a una prisión especial. Entonces, toma un cuerpo y el mismo Satanás se mete en ese cuerpo para pretender que él es Dios, ¿verdad? Y dice, el que se opone ni se exalce, todo que sea llamado Dios, que sea adorado tanto como si Dios se asiente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. Y no os acordéis que cuando estaba todavía con vosotros os decía estas cosas, pues ahora vosotros sabéis que lo que impide para que Él sea revelado a su tiempo. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Este misterio de la iniquidad ya está obrando durante todo el tiempo, desde que Satanás engañó a Eva. Es un misterio que sabemos que el diablo es derrotado. El diablo es derrotado no porque yo saqué un demonio, no porque yo lo até, no. El diablo es derrotado en la cruz del Calvario. Amén. Entonces tenemos que saber eso, Y ahora sabéis que los que impide se ha revelado, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. 7, solamente hasta que se ha quitado el medio, el que ahora impide, hasta que se ha quitado el medio que... Fíjese el número 7, dice 2:7, dice, hasta que se ha quitado el que impide, hasta que se ha quitado el que impide. ¿Quién es el que impide? El Espíritu Santo. Cuando el hermano Juan Pérez se ha arrebatado, ¿qué pasa? ¡Tararán! Satanás se mete en el cuerpo de este hombre porque ya va a hacerle las suyas. Pero ¿qué es lo que impide el pecado aún estos días? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo salga, cuando la iglesia sea arrebatada aquí, padre contra hijo, niños contra madre, abuelito contra anciana, el perro chihuahua mata a su dueño, porque no va a haber ya Espíritu Santo. Entonces va a ser un catástrofe, ¿verdad? Entonces vemos que es muy importante que tú aprendas hoy. Dice, entonces será revelado aquel inicuo con el cual el Señor consumará con el espíritu de su boca y de los que vea con el resplandor de su venida. Imagínense cuando vengan el corcel con toda la iglesia ahí cabalgando. Yo quiero ver eso, porque dice que todos vamos a pisar a Satanás. Toda la iglesia va a llegar y le va a pisar la cabeza a Satanás. Entonces yo quiero ver que Satanás, que cuando venga el Señor y vengamos nosotros atrás, Satanás le diga, ¡ay, pásame los lentes oscuros! Ya no va a poder hacer nada. Ya no va a poder hacer nada. Dice la Biblia que toda la iglesia le va a pisar la cabeza a la serpiente. ¿Por qué? ¿Por qué toda la iglesia? Porque somos el cuerpo.
y es el Señor. Siguiente misterio, Babilonia. Babilonia, ¿verdad? Bueno, vamos a ver Apocalipsis 17, no vamos a leer muchos versículos de estos. Está bien así, hermano, que se apague y se prenda, ¿verdad? No estamos en una discoteca, nada, se nos está viendo traer las redes sociales, la luz nos quiere fallar. Apocalipsis 17 del 1 al 8 dice, y 17, Apocalipsis 17 del 1 al 8 dice, y uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera. A ver si predico este domingo de la gran ramera, eso me gustó, porque para sacarla al balcón, ¿verdad? El misterio, vamos a sacar el misterio al balcón. Este domingo predicamos de eso. Si usted no está viendo qué es esta predicación el domingo, para que usted la vea. Dice, la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, la cual ha fornicado de los reyes de la tierra, los cuales moran en la tierra, se ha embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia de color de grana, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura, de grana y dorada y adornada, y de las piedras preciosas, teniendo una copa de oro en su mano, llena de abominaciones y la suciedad de su fornicación. Y la suciedad de su... Algunas Biblias le cambiaron ahí para que se viera más bonito. 5, y en la frente el nombre escrito misterio con mayúscula, Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. ¿Va? Dios va a destruir la falsa iglesia un día. ¿Qué es Babilonia? El semillero de todas las falsas doctrinas. Un día Dios la va a destruir. Dios permitió esas iglesias, ¿para qué? Para hacer su plan. A Dios no lo tomaron por sorpresa. ¿Por qué existe esta iglesia falsa? ¿Por qué existe la iglesia falsa? Porque Dios las permitió para su plan, para un día destruirlas. Para eso están tomando la iglesita, no para otra cosa. Entonces, un día va a ver eso, ¿va? Y vemos en Isaías, ¿va? 13:1, si lo quieren apuntar, Jeremías 51:47 y Apocalipsis 11:8 también nos habla de ese tema, ¿verdad? Isaías 13:1, Jeremías 51:47, Apocalipsis del 9 al 19, que ya leímos parte de él, ¿verdad? Y Apocalipsis 11:8. Vamos al siguiente misterio, la restauración de Israel. Ya acabé de Babilonia, pueden prender la luz. Restauración de Israel. ¿Por qué es muy importante este misterio? Porque muchos dicen que Dios ya acabó con Israel, que ahora es la iglesia, que los judíos no saben nada. No. Dios va a volver a trabajar con Israel en la época de la tribulación. Nos dice la Biblia, es un misterio solamente revelado a los santos. Babilonia es un misterio revelado a los santos. El rato con los santos. Que somos la novia, la prometida, santos. Que Cristo está dentro de nosotros, santos. Que Dios, Jesús es Dios, solamente los santos. ¿Ah? Esto es muy importante. Vamos a ver Romanos 11, parece que encontramos ese misterio en Romanos capítulo 11, del 25 en adelante. Vamos a ver Romanos 11 del 25 en adelante. Y dice la palabra de Dios, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, que vosotros mismos con la ceguedad en parte ha concedido a Israel. La ceguedad. Entonces la Biblia afirma que los israelitas, los judíos, están ¿qué? Ciegos. En parte ha acontecido Israel hasta que hayan entrado en la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. ¿Cuándo es la plenitud de los gentiles? Cuando se abra el último templo, las puertas del patio y todo. Entonces es lo que habla la abominación desoladora, que van a entrar ahí, y entonces ya va a empezar la restauración de ellos, ¿va? Así que todo Israel será salvo, como está escrito. Así que todo Israel será salvo. Pero ¿qué quiere decir Pablo con todo Israel? O sea, quiere decir
los verdaderos hijos de Israel. No nos está diciendo, oh, yo soy judío, yo soy judío, yo soy judío, yo soy judío. No. Aquí todo Israel se refiere a todos que crean que Jesús es Dios. Y les prediquen el Evangelio eterno y lo acepten. Que no se sellen con el número 666 y ni adoren a la abominación desoladora o a la bestia. Dice, como está escrito, vendrá en Sion el libertador y lo aportará a Jacob de la impiedad. Este es el pacto con ellos cuando quitare de sus pecados, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, en cuanto a la elección de los son amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento son los dones y la vocación de Dios, porque como también vosotros en un tiempo pasado no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Nosotros alcanzamos misericordia por la incredulidad de Israel. Así también estos ahora no han creído para que esta misericordia que para con vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios encerró a todos en incredulidad, porque Dios encerró a todos en incredulidad. 32, porque Dios encerró a todos los judíos ¿en qué? En incredulidad. Así que ya no ves YouTube, videos, rabinos, porque estás ciego. Para tener misericordia de todos, profundidad de las riquezas de la sabiduría del conocimiento de Dios, el cual incompetibles son los juicios de inescrutables sus caminos, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que seamos recompensados? Porque Él y por Él, y el que todas las cosas sea la gloria por siempre. Amén, ¿verdad? También podemos ver Jeremías 50, del 4 al 5, ¿verdad? Jeremías 33, del 23 al 26, Oseas 1, 11, Efesios del 1 al 13, Ezequiel 37, del 11 al 14. Entonces vimos todos estos misterios hacen un misterio, todos estos misterios hacen un misterio, todos estos misterios hacen un misterio. ¿Cuál es el misterio más importante? Porque este es el gran misterio, pero todos estos hacen un misterio. Lo vamos a ver en la palabra de Dios. La conclusión, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Sí, Efesios capítulo 6, donde está la armadura de Dios. Capítulo 6. Bueno, vamos a leerla. Dice, para que proveen lo mejor a fin que sean sinceros y sin ofensas hasta el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia por Jesucristo para la gloria de Dios. Mas quiero, hermano, que sepáis las cosas que me han sido concedidas, atribuidas, me han sido por el provecho del Evangelio, de la manera de las prisiones de Cristo ha hecho manifiestas en el palacio a los demás lugares del pretorio. Bueno, como dije, estos 7 misterios hacen uno muy importante en que es el Evangelio de Gloria, ¿verdad? El Evangelio. ¿Qué tan importante es el Evangelio? Dice en Romanos 2:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Vamos a su Biblia en Efesios 6, ¿verdad? Romanos 1:16. Efesios 6, ¿verdad? Después de la armadura de Dios, ¿verdad? Del versículo 18 dice, orando en todo tiempo y toda oración y súplica, el Espíritu velando con toda presencia y suplicación a todos los santos. 19, y por mí me ha sido dada la palabra de abrir mi boca con denuedo al fin de conocer el misterio del Evangelio. Ese es el misterio del Evangelio. ¿Por qué es el misterio del Evangelio?
porque nadie, si no conoces estos, mucho menos conoces estos. Por eso mucha gente que no sabe que el rapto, no sabe de Babilonia, no sabe de Israel, no sabe que Cristo es Dios, mucho menos saben este, porque este te da a conocer todos estos. El misterio del Evangelio. Dice, y por mí ha sido dada la palabra de abrir de mi boca con denuedo al fin de conocer el misterio del Evangelio, por cual yo soy el embajador en cadenas, para que con denuedo hable con él como debo de hablar, más que para que también vosotros sepáis mis negocios, a los que yo haré saber con Tíquico, hermano amado fiel del Señor, el cual es enviado. Entonces, si tú no conoces estos 7 completos de la perfección atesorando, mucho menos conoces el misterio del Evangelio. ¿Por qué es un misterio? Porque es el único que te puede enseñar. Dice Efesios 1:13, porque queréis hacer la verdad del Evangelio, fuiste sellado por el Espíritu Santo. No, el Evangelio no es la vida de Jesús, que Jesús caminó en la tierra, no, el Evangelio es lo que hizo Jesús en la cruz. Lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? Por propiciación. Dice en Romanos 3:25a que Él se puso en nuestro lugar y tenemos que tener fe en ¿qué? En su preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día según las Escrituras. Y es un misterio porque tú puedes aprender hoy en día, como estamos en el misterio de la iniquidad, que hay apostasía por donde quiera, que puedes prender el radio, la televisión cristiana, oírlo por 8 horas y no van a mencionar el Evangelio. Porque es lo único que salva, el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Vamos a ver Romanos 2:16. ¿Qué tan importante es el Evangelio? Romanos 2:16, por último la cita, Romanos 2:16. Vamos a ver qué tan importante es el Evangelio. 1:16. Romanos 1:16. No. No me avergüenzo del Evangelio. 2:16. 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, apréndaselo. Y 2:16 es cómo toda la humanidad va a ser juzgada. No que yo creí que yo invoqué con mis labios a Jesús y soy salvo, que yo pedí perdón a Jesús y me salvó, que yo vi la luz en el túnel, que yo prendí una velita, al infierno, al infierno, al infierno. Aquí la Biblia establece, Romanos 2:16 dice, el día que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo, el juez va a ser Jesucristo, ¿verdad? En el tribunal de Cristo va a ser Cristo, en el gran trono blanco de Dios va a ser Jesucristo, según mi Evangelio, según mi Evangelio. No hay otro Evangelio para salvación. Por eso ese es el que te da los otros misterios. Cuando tú crees en el Evangelio de gloria, eres sellado y Dios te revela estos misterios para que estés, como dice en Colosenses 2:10, completo en él. Si no, no estás completo en él, ¿verdad? ¿Alguna pregunta de esta enseñanza? Vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito eres, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tema que es muy importante, la conclusión de los misterios, porque solamente los santos, solamente tu iglesia conoce los misterios, los 7 misterios, y estos 7 misterios son uno, que es el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué los 7 misterios son uno? Porque dice Efesios 4:4, la unidad del Espíritu. ¿Se fijan? En el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa dice amén. Que Dios los bendiga. Amén.